El silencio absoluto no existe. Eso fue lo primero que aprendí la noche en que acepté ese trabajo. Siempre hay algo, un zumbido, un crujido, un suspiro escondido entre paredes. Pero en ese lugar, el silencio era diferente. Era pesado, era consciente. Mi nombre es Esteban Ríos, y si estás escuchando esto es porque probablemente ya no estoy donde debería estar. Todo comenzó hace 4 meses. En ese entonces vivía con mi esposa Laura y mi hijo Mateo en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. No teníamos mucho, pero sobrevivíamos. Hasta que todo se vino abajo. Perdí mi empleo, las deudas comenzaron a acumularse y entonces apareció la oferta. Un trabajo nocturno. Fácil, bien pagado, demasiado bien pagado. El anuncio no estaba en internet, no estaba en redes. Me lo entregaron en papel, literalmente. Un sobre sin remitente debajo de la puerta de mi casa. Adentro, una hoja con pocas palabras. Se busca vigilante nocturno. Turno 10 p.m. a 6 a.m. Pago semanal en efectivo. No se requiere experiencia. Ubicación: Complejo Industrial San Damián. Cerrado. Presentarse solo. No había número, no había firma, nada. Debí ignorarlo, pero no lo hice. El lugar estaba a casi 1 hora de la ciudad. Un complejo industrial abandonado, rodeado de tierra seca, postes de luz muertos y una carretera que parecía olvidada. Cuando llegué por primera vez, no había nadie, solo una reja oxidada medio abierta. Entré, el complejo era enorme, 3 edificios principales, un área subterránea y una torre administrativa en ruinas, todo cubierto de polvo. Todo excepto algunas cosas. Ahí fue cuando apareció él, un hombre alto, demasiado alto, vestido completamente de negro, como si ya me estuviera esperando. «Llegaste», dijo. No preguntó mi nombre, no se presentó, nada. «¿Usted es el encargado?», pregunté. «Solo soy quien te observa», respondió. Y eso debió hacerme irme. Me explicó el trabajo, o al menos una parte. Rondas cada 2 horas, no encender luces, no usar el sótano, nunca abrir la torre administrativa y, lo más importante, nunca responder si alguien me llamaba por mi nombre. «¿Hay más vigilantes?», pregunté. Antes lo sabía. ¿Y ahora? Me miró fijamente. «Ahora estás tú». Me pagó en efectivo ahí mismo, sin contrato, sin preguntas. Acepté. Llegué a las 9:45 p.m. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna, sin estrellas. Desde el primer momento sentí algo extraño. No era miedo, era presión, como si el aire fuera más pesado dentro del complejo. Comencé mi primera ronda. Edificio 1, maquinaria vieja. Edificio 2, oficinas vacías. Edificio 3, almacenamiento. Todo normal, demasiado normal. Hasta que llegué al pasillo central. Ahí fue cuando lo escuché. Un susurro. «Esteban». Me congelé. El sonido venía detrás de mí. Giré rápidamente. Nada. «Esteban». Esta vez más cerca. «Hola», dije. Silencio. Recordé la advertencia. No respondas si alguien te llama por tu nombre. Continué caminando, pero ya no estaba solo. Lo sabía. A las 12:13 a.m., todo cambió. Estaba revisando el segundo edificio cuando escuché un golpe, fuerte, metálico.
desde el subsuelo, el sótano, el mismo lugar que me dijeron que evitara. El golpe se repitió, más fuerte, como si algo estuviera golpeando desde adentro, intentando salir. Y entonces escuché una voz. ¡Ayúdame! Era una mujer, débil, rota. Por favor. Me acerqué a la puerta del sótano. Estaba cerrada con cadena, pero la cadena estaba floja. No debía hacerlo. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. Abrí la puerta. El aire cambió inmediatamente. Frío, húmedo, podrido. Bajé las escaleras con la linterna temblando en la mano. Cada paso hacía eco, pero no era el único sonido. Había respiración, lenta, arrastrada. Cuando llegué al fondo, la luz parpadeó y entonces lo vi. Una silla en medio del sótano, con alguien sentado. Una mujer, cabello largo cubriéndole el rostro, inmóvil. ¿Hola?, dije. Ella no respondió. Di un paso más cerca y entonces su cabeza se movió, lentamente, pero no levantó el rostro. Solo giró. «Llegaste tarde», susurró. Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Quién eres?», pregunté. Silencio. Y entonces la linterna se apagó. Oscuridad total. Pero la escuché. Muy cerca. Demasiado cerca. «Él ya viene». Encendí la linterna desesperadamente. La mujer ya no estaba en la silla, pero no estaba solo. Había marcas en las paredes, rasguños, miles, como si alguien hubiera intentado escapar durante años. Y en el suelo, huellas, pero no humanas, eran demasiado largas, demasiado deformes, y apuntaban hacia las escaleras, hacia mí. Corrí. No miré atrás. Subí las escaleras y cerré la puerta del sótano de golpe. Pero cuando volteé, la cadena estaba intacta, como si nunca la hubiera abierto. Me quedé sin aliento, y entonces lo vi al hombre de negro, de pie, observándome. «Te dije que no bajaras». «Había alguien ahí», respondí. «No», dijo. «Ya no hay nadie». Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué era eso? Se acercó lentamente y susurró algo que jamás olvidaré. «Eso es lo que queda». Esa noche no terminó ahí, porque cuando regresé a la oficina principal, encontré algo sobre el escritorio. Un expediente, viejo, polvoriento, con mi nombre escrito en la portada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la fecha. Había sido creado hace 12 años. Y dentro había una foto mía. Pero yo nunca había estado ahí antes. O eso creía. No abrí el expediente de inmediato. No porque no quisiera, sino porque en el fondo ya sabía que hacerlo iba a cambiarlo todo. El reloj marcaba las 3:17 a.m., ese tipo de hora donde el mundo parece detenido, donde incluso el aire suena distinto. El complejo estaba en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio. Ahora sabía que algo se movía dentro de él. El expediente seguía ahí, sobre el escritorio, esperándome, como si supiera que tarde o temprano iba a ceder. Me senté, mis manos temblaban, y lo abrí. La primera página era una ficha, amarillenta, vieja. Nombre: Esteban Ríos.
Edad, 10 años. Estado, apto. Observaciones, respuesta positiva a estímulo auditivo. Alta sensibilidad. Mantener en aislamiento prolongado. Sentí que el estómago se me vaciaba. No, susurré. Pasé la página. Había fotografías. Yo, pero no como soy ahora. Un niño, sentado en una silla metálica, en un cuarto oscuro. Mis ojos no eran normales. Estaban abiertos de más, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Y detrás de mí, sombras. No eran sombras normales. Tenían forma, movimiento, vida. Cerré el expediente de golpe. Esto no es real, murmuré. Pero en el fondo sabía algo horrible. No recordaba mi infancia completa. Había huecos, demasiados. Volví a abrir el expediente. Más despacio, más consciente. Había un sobre dentro, con una etiqueta Registro 42, Sesión Nocturna. Dentro, un pequeño reproductor viejo y un cassette. Lo puse. El sonido era estático al principio. Luego, una voz. Sujeto 7 responde mejor durante la noche. Otra voz, más nerviosa. Dice que escucha cosas. Un silencio. Y entonces, una voz infantil. Mi voz. No son cosas. Ellos hablan. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Quiénes? Los que están en las paredes. El audio se distorsionó por un segundo. Y luego, un grito. No humano. Largo. Profundo. Como si algo estuviera siendo arrancado de la realidad. Apagué el reproductor, respirando con dificultad. ¿Qué hicieron aquí?, susurré. Por fin lo viste. La voz venía detrás de mí. Me giré. El hombre de negro estaba en la puerta, pero esta vez algo era diferente. Su rostro no estaba completamente definido, como si no pudiera mantenerse estable. ¿Qué es este lugar?, le exigí. Él no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el escritorio. Esto no es una fábrica, dijo. Nunca lo fue. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué es? Me miró y por primera vez pareció dudar. Es una puerta. El aire se volvió más frío. ¿Puerta a qué? Silencio. Y entonces respondió: a algo que no debería existir. La verdad parcial. Hace años, este lugar fue usado para experimentar. ¿Con niños?, pregunté. Con personas sensibles. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Tú eras uno de los mejores. Mi respiración se detuvo. ¿Mejor en qué? En escuchar. El silencio se volvió insoportable. No entiendo. Ellos no pueden cruzar por sí solos, pero necesitan ser escuchados. Necesitan ser reconocidos. Y entonces lo entendí. Yo los escuchaba. Él asintió, y eso los hacía más fuertes. Sentí náuseas. ¿Qué son? Por primera vez, el hombre de negro bajó la mirada. Hambre. No dijo criaturas, no dijo espíritus, no dijo demonios. Dijo hambre. Cuando cerraron el proyecto, intentaron sellar todo, destruir registros, eliminar pruebas. Y me miró. A ti no pudieron. Un frío helado recorrió mi espalda. ¿Por qué? Porque ellos ya te conocían. Silencio. Y no querían soltarte. Un golpe, fuerte, desde el sótano, otra vez. Pero esta vez no era uno, eran muchos. Golpes, arañazos, algo subiendo. ¿Qué está pasando?, pregunté. El hombre de negro no respondió. Solo miró hacia el suelo. No debiste abrir la puerta. Mi corazón se hundió. Solo había una mujer. No, dijo con voz grave. Eso no era una mujer. El golpe fue más fuerte. La puerta del sótano tembló. Entonces, ¿qué era? Y lo que dijo me heló la sangre.
Era una forma que tomaron para que confiaras. Las luces parpadearon y entonces se apagaron todas. Oscuridad total. Pero esta vez no estaba en silencio. Había pasos, muchos, arrastrándose, rápidos, demasiado rápidos. Encendí la linterna y lo vi. Las paredes se movían, como si respiraran, como si algo estuviera empujando desde adentro. Manos formándose bajo la superficie, tratando de salir. Esteban, susurraron. Pero no era una voz. Eran muchas, al mismo tiempo. Ellos te recuerdan, dijo el hombre de negro. ¿Qué quieren de mí? Se acercó, muy despacio. Que regreses. El suelo tembló. Y entonces, la puerta del sótano explotó. Algo salió. No completamente, pero suficiente. Una figura, alta, deformada, con demasiadas extremidades y sin rostro. Pero aún así, sabía que me estaba mirando. Te encontramos, susurró. Sentí algo en mi cabeza, como si me estuvieran jalando, como si quisieran abrirme desde dentro. Caí al suelo. Y entonces, recordé. No todo, pero lo suficiente. Yo no era solo un sujeto. Yo era la puerta. El hombre de negro gritó algo que no entendí. Y entonces, todo se volvió blanco. Un sonido agudo. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la oficina. Estaba en el sótano. Pero no como antes. Ahora estaba lleno. Lleno de ellos. Y todos estaban mirándome, sonriendo sin tener rostro. No grité. No podía. El aire en el sótano era tan denso que parecía llenar mis pulmones como cemento. Estaba rodeado, no por una cosa, no por 10, por cientos. Figuras, sombras, cuerpos que no eran cuerpos. Algunos arrastrándose, otros de pie, otros colgando del techo como carne olvidada. Y todos mirándome, aunque no tenían ojos. El dolor comenzó en mi cabeza, como si alguien estuviera arrancando recuerdos que habían sido enterrados. Y entonces volvió todo, no como imágenes sueltas, no como sueños, como si lo estuviera viviendo otra vez. Tenía 10 años, estaba atado, no por cadenas, sino por correas. La habitación era blanca, demasiado blanca. Había cámaras, luces y gente detrás de un vidrio. Sujeto 7 listo, dijo una voz. Yo. Esteban, me llamó una mujer. ¿Puedes escucharlos hoy? No respondí, porque ya los escuchaba. Siempre los escuchaba. En las paredes, en el suelo, en mi cabeza. Están aquí, susurré. Silencio en la sala. ¿Dónde? Levanté la mirada lentamente. Detrás de ustedes. Gritos, caos. Las luces fallaron y entonces algo respondió. Desde el otro lado. No eran voces normales, eran pensamientos. No hablaban, se metían dentro de ti. Y ese día, por primera vez, respondí. No con palabras, con atención. Y eso fue suficiente. Algo se abrió. No una puerta física, una grieta en la realidad. Y algo pasó a través. No completamente,
pero lo suficiente para existir. Los científicos no lo entendieron, pero siguieron, porque pensaron que podían controlarlo. Error. Pasaron semanas. Cada noche, más contacto, más cosas cruzando, más cambios, en mí y en el lugar. Las paredes empezaron a moverse, el aire a respirar, y algunos de los investigadores desaparecieron, sin rastro, sin sangre, solo idos. Entonces decidieron cerrar el proyecto, pero había un problema. Yo. No podemos matarlo, dijo una voz. Ya está conectado. Si lo hacemos, abrimos más la puerta. Silencio. Entonces lo sellamos. Y eso hicieron. Borraron mis recuerdos, destruyeron el lugar, lo disfrazaron como un complejo abandonado y pusieron vigilancia para asegurarse de que nadie volviera a abrirlo. El dolor desapareció y volví al sótano. Pero ahora entendía. Yo los traje, susurré. Las cosas se movieron más cerca. No, respondieron. La voz era múltiple. Tú nos dejaste entrar y ahora no podemos cerrarlo. La voz venía detrás de mí, el hombre de negro, pero ya no parecía humano. Su forma se rompía, como si algo dentro de él estuviera intentando salir. ¿Quién eres realmente?, pregunté. Me miró y por primera vez sonrió. Yo fui el primero. Un golpe en el pecho. Sujeto 1, continuó. El que abrió la grieta original. Mi sangre se heló, pero a diferencia de ti, se acercó. Yo no sobreviví. Mi cuerpo murió hace años, dijo, pero algo se quedó. Se tocó el pecho. Ellos. El sótano vibró. Yo soy lo que pasa cuando no cierras la puerta. Su voz se distorsionó. A tiempo. Puedes detener esto, dijo. ¿Cómo? Silencio. Cerrándote. El significado me golpeó. ¿Quieres qué? Asintió. Eres la puerta. Si desapareces. Miró a las criaturas. Ellos se quedan atrapados. Miré a mi alrededor. Las cosas estaban más cerca, demasiado cerca. ¿Y tú?, pregunté. Sonrió. Yo ya no importo. Pero algo no encajaba. Algo en su voz, algo en la forma en que las criaturas reaccionaban. No estaban agresivas, estaban esperando. Entonces lo entendí. No quieres que se cierre, susurré. Su sonrisa se rompió, y por un segundo vi lo que realmente era, no un guardián, no un sobreviviente, sino un huésped. Tú no estás atrapado con ellos, dije. Ellos están atrapados contigo. Su cuerpo se deformó, y necesitas que yo tome tu lugar. El silencio fue total, y luego rió. Un sonido horrible. Por fin lo entiendes. Estoy cansado, dijo, cansado de contenerlos. Las paredes comenzaron a abrirse. Necesitan una puerta nueva, señalándome. Y tú eres perfecto. Todo temblaba. Las criaturas avanzaban, no con violencia, con hambre. Y en ese momento supe algo. No podía cerrar la puerta, porque ya estaba abierta. Dentro de mí, corrí. No hacia la salida, hacia la caldera, hacia el núcleo, donde todo comenzó. El hombre de negro gritó. Las criaturas también. No querían que llegara, porque entendí algo más. No se trataba de cerrarla, se trataba de romperla. Arranqué cables, golpeé tuberías, abrí válvulas, gas, presión, todo acumulándose. Detente,
gritó él. Pero ya era tarde. Me giré por última vez. No habrá puerta. Y encendí la chispa. Explosión, luz, oscuridad. Y luego, nada. Dicen que el complejo ya no existe, que explotó, que no quedó nada. Pero eso no es verdad, porque algunas cosas no necesitan un lugar, solo alguien que escuche. Y anoche, a las 3:17 a.m., alguien susurró tu nombre, y tú lo escuchaste.